Bueno, vamos a hacer un pantalón y luego lo vamos a escalar de tallas. Para iniciar, vamos a iniciar con, en la parte de los menús, buscamos el menú de pieza, nueva pieza, rectángulo. Vamos a generar un rectángulo, este será delantero, un rectángulo que tenga una cuarta de contorno de cadera por el largo del pantalón. Y le decimos OK. Aquí tendremos como nuestra primer pieza que será el pantalón. Ahora, con una herramienta que se llama extender paralelo o también la podemos activar con la P de paralelo, vamos a activarla, vamos a generar las líneas de cadera, tiro y también podemos generar lo que será nuestra línea de rodilla en el futuro. Entonces, iniciamos dando un clic sobre este punto, solo un clic, y movemos el mouse llevando el cauchito que se nos activó hasta el siguiente punto, siempre teniendo en cuenta el orden de las manecillas del reloj. En este cuadrito que se nos abre ponemos la primera distancia, que será en este caso 18 centímetros de altura de cadera, y le decimos OK. Nos dice que si es un contorno de enganchado, entonces que si le genera unos puntos de enganchado, le decimos que sí. Y vamos a hacer el siguiente. Entonces el siguiente, nuevamente seleccionamos los dos puntos de referencia. Será este, un clic, y lo movemos. No hay que mantener el clic oprimido, solamente movemos el mouse hasta el siguiente punto y ponemos la distancia del tiro, que será 26. Y le decimos OK. Y sí, aquí en este cuadrito, y aquí ya nos quedó la parte superior del pantalón. Luego nos dicen que la rodilla es hallar la mitad de esta distancia y luego subir 5. Entonces, vamos a hallar la medida con la herramienta medir. Esta herramienta la encuentran acá. Recuerden que si de pronto no encuentran la herramienta por alguna razón, entonces damos clic derecho en un espacio blanco y aquí podemos, por ejemplo, desactivar y activar las barras. Luego, cuando ya tenemos activa nuestra herramienta, entonces vamos a medir desde este punto, solo un clic, damos allí para iniciar y lo llevamos hasta el siguiente punto que deseo medir, como si fuera 1 metro. Y aquí él nos muestra la medida, dice que el largo es 79. Si el largo es 79, entonces al hallar la mitad, para hallar la mitad será 79 dividido en 2, me da 39.5, eso sería la mitad, y dice que luego debo subir 5. Como voy a tomar de referencia esta línea de abajo, entonces dice que hallamos la mitad, sería 39.5, y que luego subimos 5 más. Entonces de una vez voy a sumarle esos 5, más 5, me da 44.5, eso es lo que debo subir. Entonces con la herramienta extender paralelo, esta herramienta, vamos a tomar los puntos de abajo, siempre en el orden de las manecillas del reloj. Cuando yo lo tomo al contrario, por ejemplo, ahí vemos que nos resaltó los dos puntos de abajo, pero cuando yo lo tomo al contrario, fíjese que me va a tomar todos los puntos de referencia. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplito pequeño. Entonces, fíjese que me tomó fue todos los puntos del patrón alrededor. Voy a devolver con control Z. Entonces lo que vamos a hacer es que según el orden de las manecillas del reloj, este sería primero, luego este, y le voy a decir que extienda 44.5 y le digo OK, y aquí me ubicó la línea, fíjese, le digo que sí. Ya tenemos las líneas guía de forma horizontal. Ahora vamos a extender el avance de tiro. Entonces me voy a acercar un poco con el scroll. Recuerden que si yo quiero otra vez volver a alejarlo, puedo hacerlo con el scroll hacia adelante y hacia atrás, me hace zoom, o aquí también hay una herramienta de zoom, despliego el menú y, por ejemplo, si yo quiero el zoom de la pieza completa,
para no tener que, o sea, que me la encuadre totalmente en la pantalla. Entonces esta última que dice zoom de selección encuadra la pieza que tengo seleccionada en ese momento. Ok, con el scroll igual me voy a acercar y también aquí con estos mismos zoom también puedo hacer zoom por rectángulo. Entonces significa que con clic sostenido acerco el espacio que quiero que me acerque y ahí está. Y voy con la herramienta dibujar. Esta herramienta también se activa con la D de dibujar en el teclado. Entonces la seleccionamos o con D de dibujar también la podemos activar. Iniciamos dando un clic en este punto y decimos aceptar. Jalamos el cauchito donde quedará más o menos el avance de tiro y aquí ponemos las medidas exactas. De forma horizontal, como corre hacia la izquierda, será negativo, entonces será menos 4.5 y de forma vertical no tendrá que moverse para ningún lado. Le digo aceptar. Para terminar, con Z en el teclado termino mi línea. Y ahora voy a hacer la curva del tiro. Entonces con la herramienta dibujar, D en el teclado, se activa automáticamente. Doy un clic inicio por acá, en este punto de la cadera. Le digo aceptar y ahora mantengo oprimido la tecla Shift para que me haga una curva. Shift en el teclado y doy un clic. Ya puedo soltar el Shift, le digo aceptar y fíjese que ya me quedó convertida en una curva cuando oprimo la tecla Shift al dar el punto. Y lo llevo hasta mi punto final. Aceptar. Para terminar, Z en el teclado. Aquí ya nos quedó el avance de tiro. Estas líneas nos las permite hacer el sistema porque siempre partimos desde el patrón. Recuerde que en OptiText solamente se puede patronar desde un patrón generado, no se pueden hacer líneas sueltas en el sistema. Ahora, vamos a hallar la línea de aplome. La línea de aplome es la mitad de la línea de tiro, incluyendo el avance de tiro. Entonces vamos a medir con la herramienta distancia. Tomamos desde este punto la medida, damos un clic, no hay que mantenerlo oprimido, solamente movemos el mouse hasta el otro punto y aquí nos dice que la distancia es 28.5. Quiere decir que si yo voy a hallar la mitad de esta línea sería a 14.25. O sea, de aquí hasta acá sería 14.25. La voy a ubicar de aquí hasta acá para bajar la línea total de aplome. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Dibujar y desde este punto voy a hacer un clic como cercano a ese punto, no sobre el punto. Recuerde que es sobre la línea, cercano al punto, para identificar que aquí me dice punto cerca. Entonces miren dónde está el punto cerca, es este, está a 4.14, entonces lo modifico allí a 14.5 y él ya me muestra dónde va a quedar el inicio. Y le digo aceptar. Y sí, que es un punto enganchado. Y simplemente aquí ya puedo alejarme un poquito y jalo. Recuerde que no tiene que obtener oprimido el clic, solamente moviendo el mouse hasta la línea de abajo y que me quede derechita. Le digo aceptar, punto de enganche sobre el contorno, le digo que sí y con Z termino sobre el teclado. Entonces aquí ya me quedó el pantalón ya con su línea de aplome. A partir de esta línea de aplome ya puedo generar la bota y ya puedo generar la rodilla para generar la forma del pantalón en la parte de abajo. Entonces, vamos a hacer la bota. Ok, entonces nos dice que de aquí hasta acá debe correr 10 para cada lado. Entonces, con punto sobre el contorno pueden activarlo con la O en el teclado o está por acá. Con la O en el teclado también lo activan. Aquí está, aquí nos quedó activo. Entonces doy como referencia este punto de inicio. Doy un clic sobre la línea. Entonces me hago cerca de este punto para que lo reconozca. Entonces dice que el punto siguiente será este. Está 3.9. ¿Por qué lo identifico que es el punto siguiente? Porque si nos damos cuenta la distancia que hay de aquí hasta acá es mayor, o sea que es esta distancia. Y la que hay de aquí hasta acá es menor, o sea que es esta distancia. Por eso identifico entre estos dos cuál es el punto previo y cuál es el punto siguiente.
Entonces le voy a decir que del punto siguiente lo ubique a 10 centímetros. Y de una vez le digo que sea un punto de escalado. Y ok. Muy bien. Ahora, hacia el otro lado vamos a hacer lo mismo. Vamos a ver si nos permite moverlo, o yo creo que nos va a tocar es mover esto. Vamos a ver a qué distancia está. Desde acá hasta acá está a 9.3. Quiere decir que falta, cerrar. Nos faltan 7 milímetros para que nos dé la distancia de 10 centímetros. Entonces puedo mover este punto, puedo extenderlo, puedo trazar una línea también. Vamos a intentarlo con trazar una línea. O voy a moverlo mejor de una vez. Entonces, más bien con mover punto. Entonces aquí vuelvo a mover punto o con la tecla M de mover puedo activarlo. Doy un clic y lo muevo donde tentativamente pienso que me puede quedar esos 7 milímetros. Cuando doy el clic, él me muestra cuánto movió. Entonces, primero en movimiento vertical será 0. Y en horizontal movió 2.4. Entonces lo borro porque necesito que sea 0.7. Pero fíjese que no borré el símbolo porque el símbolo menos significa que está corriendo hacia la izquierda. Está bien. Cuando voy a correr hacia la derecha es positivo. En este caso es hacia la izquierda, entonces lo dejo allí y le digo aceptar. Y él aquí ya me movió los 2 puntos. Ahora, la línea de rodilla puedo ponerlo como mitad de rodilla para un lado y mitad de rodilla para el otro. Entonces vamos a insertar un punto, pero entonces vamos a ir al segmento que dice aquí insertar punto o con Shift o se activa. Insertar punto, entonces lo vamos a poner aquí justo en la intersección. Decimos que sea de escalado, le decimos OK. Entonces allí ya me puso el punto. Con Escape me salgo de los menús y con la herramienta esta misma de punto en el contorno, también con insertar punto, entonces voy a poner un punto sobre esta línea. Oh, no. Entonces vamos a poner un punto sobre esta línea. Entonces aquí punto en el contorno, doy un clic sobre la línea y lo mismo en el punto más cercano le pongo que sea 11 o 12, depende de cuánto sea la rodilla. Digamos que fuera 11 y le digo OK. Y de igual forma para el otro lado, entonces mido desde acá hasta acá. ¿Cuánto me falta? Tiene 9.3, quiere decir que me faltaría 1.7. Entonces lo que voy a hacer es que selecciono mi patrón y con mover punto, M en el teclado o mover punto aquí directamente, doy un clic sobre este punto, lo muevo donde creería yo que me da esa distancia, por ahí. Cuando doy un clic, entonces aquí corrijo, que será 1.7 y el movimiento vertical será 0 y aceptar. Entonces ahí ya me quedó bota y rodilla. Ya podría dibujar el patrón aquí desde este punto, aceptar, con dibujar, lo estoy haciendo y lo llevo hasta aquí, hasta este punto. Y le digo aceptar. Z en el teclado. Y fíjese que aquí ya me quedó la parte de abajo del pantalón. ¿Qué me falta? Entonces me falta ahora unir este punto con este avance de tiro. Entonces lo voy a hacer con la misma herramienta dibujar y inicio desde este punto. Entonces aceptar. Primero mido más o menos cómo me va a quedar por ahí. Para hacer una curva muy suave, entonces doy un clic por acá. Para hacer primero como una rectica, que inicie primero recto. Vamos a ver si me deja hacerlo. Con Shift oprimido doy el clic y aceptar. Y luego lo llevo hasta el punto y aceptar. Z en el teclado para terminar. Y si noto que de pronto me quedó como muy
muy metida la curva, con mover punto, M, puedo corregir la curva para que no quede en puntas. Entonces aquí lo puedo mover un poquito y ahí ya me queda. Clic derecho, seleccionar herramienta o seleccionar o con Z, todas son válidas. Con Escape cuando quiero salir de algún menú. Y aquí ya me quedó el pantalón unido en esta parte. Me falta aquí en esta parte. Entonces igual, dibujar, doy un clic aquí y aceptar. Y con Shift oprimido voy a hacer un clic aquí y luego lo llevo hasta este punto y aceptar. Z en el teclado y seleccionar herramienta. Aquí ya me quedó la parte de abajo del pantalón. Solamente me falta ceñir la cintura. Entonces, para ceñir la cintura, me voy a acercar aquí a la parte superior y debo insertar un punto que mida desde acá, hasta acá, una cuarta de cintura. Entonces, punto en el contorno, doy un clic cerca a este punto. Recuerde, no es sobre el punto porque si no, usted no identifica. Debe ser cerca para que sepa que la distancia más pequeñita, en este caso será esta 2 punto algo, es la que te está tomando de referencia aquí. Entonces, en esa distancia es que debo modificar. Le digo que sea un punto de escalado y aquí pongo la distancia. En este caso serán 17 y OK. Ahí está el punto. Y luego puedo trazarlo con una curva o también puedo con la herramienta selección seleccionar este punto, darle doble clic y aquí en las propiedades cambiar de escalado a curva. Y con mover punto, M de mover, doy un clic encima, solo un clic, muevo el punto hasta que genere la curva de la cadera. Aceptar. Entonces aquí quedó la curva de la cadera. Como noto que está como muy pronunciada esta curva, puedo jugar un poquito. Entonces puedo como distribuir las medidas. Vamos a mirar cómo las vamos a distribuir. Entonces, mover punto. Lo que voy a hacer es que este lo voy a entrar 1 centímetro y este lo voy a sacar 1 centímetro. Para que no quede esta curva tan pronunciada. Entonces, mover punto. Entra. Y puedo bajarlo también 1 centímetro si quiero de pronto descaderar un poco. Y aquí le voy a decir que corra 1. Ya aquí este es manejo que se le da al diseño o según la teoría que manejemos. Aceptar. Fíjese que ahí ya salió. Y aquí voy a hacer lo mismo. Entonces voy a salir, que me salga 1 y que suba 1. Entonces que corra hacia allá 1 y que suba 1. Y aceptar. Mire que ahí ya me quedó la curva menos pronunciada y ya pues no le disminuía la medida, realmente la medida me quedó de los mismos 17, ahí está 17, pero me quedó la curva menos pronunciada, es como si hubiera distribuido pues como esa distancia. Y para terminar vamos a extraer este pantalón. Entonces vamos a ir aquí a la herramienta, puede ser construir, con este lo puedo hacer, pero aquí voy a seleccionar una que se llama delinear tramos. Entonces, con esta herramienta lo que hacemos es seleccionar las líneas en orden, según las manecillas del reloj, como se compone el patrón. Selecciono una por una, incluyendo, fíjese que ahí me las va resaltando cuando doy clic encima. Y cuando termino, si está bien hecho el patrón y está cerrado, me dice, ha finalizado el contorno. ¿Desea crear una nueva pieza? Entonces le digo que sí. Y ahí ya me generó una nueva pieza. ¿Cómo hago para ver las piezas que se están generando en el sistema? Oprimo la tecla 1 en el teclado alfanumérico, es decir, el teclado que está encima de las letras 1, y fíjese que ahí me aparece. Entonces yo tengo todas estas piezas, esta es la nueva pieza, entonces Z para volver a selección, la muevo y mírenla aquí. Entonces este sería el plano y esta sería mi despiece.